Bueno, ¿cuáles son los principios constitucionales que faculta nuestro sistema tributario en Colombia? Esos principios constitucionales están dentro de la Constitución Política de Colombia y los establece el sistema tributario en los principios de legalidad, el principio de equidad, el principio de eficiencia, el principio de progresividad e irretroactividad de las leyes tributarias, así como el deber de toda persona de contribuir al financiamiento del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Eso, sistema tributario, el artículo 338 y 345 de la Constitución Política establecen todas esas situaciones de los principios de legalidad y equidad y progresividad que se han dado. Okay. ¿A qué se debe el nombre de las contribuciones fiscales o parafiscales y por qué son importantes para las finanzas públicas? El sistema tributario en Colombia establece las contribuciones fiscales y parafiscales para el endeudamiento público, el cual debe contribuir a la estabilidad económica y macroeconómica de la sostenibilidad de la política fiscal mediante el establecimiento de reglas, límites y concertación de operaciones de endeudamiento del sector público. Y una prudente administración de esa deuda establece esas contribuciones que son fiscales y parafiscales, por lo cual los departamentos y la nación y los municipios deben aportar a esas contribuciones. ¿Cómo se pueden clasificar los impuestos y desde qué punto de vista se consideran? Los impuestos en el ámbito económico se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas, de manera que todos los ciudadanos pues deben pagar al Estado esa contribución, llámese impuesto, tasa o otro impuesto que determine la ley para lograr la sostenibilidad económica del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias precisadas por la ley en Colombia? Las obligaciones tributarias nacen cuando el Estado exige el pago de un impuesto a los contribuyentes. El Estado está facultado por ley para establecer impuestos sobre utilidades generadas en las realizaciones de actividades y el contribuyente está en el derecho de aportar según su capital de pago. Esa es la situación de cuál se maneja las obligaciones tributarias. De acuerdo con la capacidad de pago, ¿cuáles son los impuestos regresivos y cuáles son los impuestos progresivos? Por ejemplo, el impuesto de renta es considerado un impuesto progresivo en la medida en que los agentes con mayores ingresos deben pagar una tasa más alta. Por el contrario, un impuesto regresivo es aquel que se capta un porcentaje menor en la medida en que el ingreso aumenta. Esos impuestos regresivos o como se llama progresivos, pues los establece también la ley, especialmente el Estado mediante leyes estatutarias que establece y legisla el Congreso de la República. ¿Desde qué punto de vista de la administración por parte de los organismos territoriales, cómo son los impuestos? Los impuestos se dividen en tres grandes, digamos, bloques. Los impuestos nacionales, que los maneja directamente la nación y los recaudan los municipios y los departamentos. Y los impuestos departamentales, que por autonomía de los gobernadores establece por medio de ordenanzas que establece la Asamblea Departamental, faculta al gobernador para recaudar impuestos departamentales. Y los municipales, también por medio de acuerdos que hace el Consejo Municipal, ordena o faculta al alcalde para establecer impuestos municipales. Entonces, esos son los tres grupos en los cuales, de acuerdo a la administración de los organismos territoriales, se clasifican, digamos así, los impuestos. Okay.
De acuerdo a los tributos nacionales, ¿cuáles son las características de los impuestos directos? El impuesto directo, pues la característica que tiene es que se grava directamente a la persona, bien sea persona natural o jurídica, y lo que permite pues identificar directamente al contribuyente sobre el que recae el tributo. Entonces ese es uno de los impuestos directos. En los impuestos directos el sujeto responsable y el sujeto económico coinciden, es decir, que tiene la obligación de pagarlo en la misma persona que tiene la obligación de declararlo. De acuerdo a los tributos nacionales, ¿cuáles son las características de los impuestos indirectos? La gran diferencia entre impuestos indirectos pues es que los indirectos se caracterizan porque no recaen sobre la persona, sino sobre transacciones que ésta realice como consumos, compras, etcétera. Entonces esos son los impuestos. Este impuesto pues indirecto, el responsable del impuesto es distinto al sujeto económico obligado a pagarlo, como es el caso del IVA, que una persona lo declara y otra, el consumidor final, es quien efectivamente debe pagarlo. De acuerdo a los tributos departamentales, ¿cuáles son las características de los impuestos indirectos? De acuerdo a las características departamentales, los impuestos pues se establecen indirectos los que tienen cargos como el impuesto al consumo de la cerveza, el impuesto a licores, cigarrillos, tabacos, los cuales pues esos impuestos son indirectos por cuanto los ejecuta el departamento, pero pertenecen a otras digamos, empresas, como son lo que distribuyen los cigarrillos, los licores, las cervezas, todo eso. Ahí también entraría el RTICA, el RTIVA, exactamente, RTFuente. Todos esos impuestos que son indirectos. ¿Cuáles son los conceptos de las bases legales que existen en los tributos departamentales para identificar la legislación colombiana? Esas bases legales pues están establecidas en la ley, especialmente en el sistema tributario que establece cada entidad. En el sistema, digamos, de la nación, pues está el estatuto tributario y especialmente pues el sistema de impuestos nacionales, que son impuestos que emite el Poder Ejecutivo y consideración del Congreso Nacional para ser aprobados, siendo efectivos a partir de la sanción del presidente, y luego de ser publicado en diario oficial, siendo los principales impuestos nacionales los siguientes: está el IVA, está el impuesto de renta, el impuesto sobre el timbre nacional y otros. En los impuestos departamentales pues está, como les decía, los impuestos de las bases, está el de licores, cigarrillos, tabaco, y en los impuestos a vehículos. En los impuestos municipales pues está siempre el impuesto de industria y comercio, el impuesto de ¿qué le digo?, de predial, el de sobretasa a la gasolina, el impuesto de alineación urbana, los juegos de azar, espectáculos, etc. Muchas gracias.